onda, gente hermosa? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, ¿de casualidad no les gusta el mar? ¿No les gusta la idea de estar varados en medio del océano, sin nada, a miles, cientos de kilómetros alrededor? ¿No les gusta la idea de sentir que algo se mueve en sus pies, pero no saben qué es? ¿O de repente ver a un animal tan grande debajo de ustedes, pero no pueden ver bien porque está debajo del mar? No saben si es peligroso o no. Bueno, todo ese es el tipo de cosas que yo imagino cuando me hablan del mar. Yo padezco de dos cosas: guapura en exceso y aura desmensurada. Pero si hablamos de dos cosas negativas, entonces dejemos estas dos de lado y enfoquémonos en la talasofobia y en la megalofobia. Una es miedo al mar directamente y la otra es miedo a las cosas grandes, a las cosas gigantes. No sé por qué coño yo le tengo miedo al mar. Puedo hacerme una idea del por qué, ¿vale? Yo supongo que es que cuando yo estaba pequeño, y es que a mí ni siquiera me dio miedo el mar. O sea, escúchame, por más estúpido que suene, güey, a mí ni siquiera el mar IRL de la vida real me asustó. No, a mí lo que me traumó fue el mar por los videojuegos y aura desmensurada. Yo me acuerdo de estar jugando videojuegos donde ibas en el mar y te ponían monstruos acuáticos bien feos. En The Legend of Zelda Wind Waker te ponían a un pulpo que hacía un remolino gigante. En Super Mario Sunshine te ponían también mar gigante y abajo cosas bien feas. O sea, era horrible, era horrible. Y yo creo que porque todo el rato me la pasaba jugando esos juegos y vi que el mar era así, me traumé. Y hoy día ya no puedo estar tranquilo, ni siquiera IRL. Si estoy en el mar, siento que me muero, güey. Y aura desmensurada. Siento, no sé, es horrible, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a estar reaccionando a 7 misterios sin resolver del océano. Ve, amigo, hablaba demasiado. Me acabo de dar cuenta de que hice una intro re larga para decir que íbamos a... Bueno, no importa. Vamos a estar reaccionando a esto el día de hoy, ¿vale? El creador de este video es Mundo Creepy. A él van todos los respectivos créditos. Ya saben de que si quieren ver más contenido como este, más videos como el que vamos a reaccionar el día de hoy, los invito a que vayan y se suscriban al canal de Mundo Creepy para que lo apoyen, vean más videos de él y todo eso, ¿vale? Medio hipo, perdón. Eso, chicos, les recuerdo que tengo Instagram, @Natalan. Vayan. En serio, vayan. Porfa. También les recuerdo que tengo Kik, kik.com/Natalan, la página donde estoy haciendo streams todos los días, ¿vale? Cáiganle, háganme compañía. Ándale, soy buena onda. Ándale. En fin, chicos, kik.com/Natalan. Ahí la dejo, ya no pasa nada, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que decir, et non penserrep onosak naga elon. Te acabo de echar una maldición. Nice. Te doy la cura si vienes al stream. Si no vienes, pues ya cagaste, güey. Ah, es cortito el video, 43 minutos, a la verga. El mar ha sido siempre fuente de asombro y temor para la humanidad. A lo largo de la historia se han registrado desapariciones extrañas, lugares malditos, leyendas de civilizaciones hundidas y sonidos provenientes de las profundidades que nadie puede explicar del todo. Así que pónganse... ¿Sabes por qué no pueden explicar? Porque no investigan. Métanse a investigar y ahí van a poder explicar. ¿Cómo está eso, güey, de que preferían buscar en el espacio antes que el mar? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver del mar. Habitantes, el próximo 26 de septiembre estaremos presentando nuestro libro 99 historias cortas de terror en la Filem, en Toluca. La presentación será a las 2 de la tarde. Será un evento muy especial, así que los esperamos para compartir juntos esta experiencia. En esta ocasión, Kevin no podrá acompañarnos, pero con gusto nos vemos por allá. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Oh, oh. Oh, oh. El misterio del vuelo 19.
Ay, amigo. Ay, ¿sabes qué? Eso es uno de mis peores temores cuando vuelo en avión. De que el avión se destroce así en el aire, güey, por X y motivo. Y caigamos en medio del océano. Literal, güey. Cada vez que me voy a Japón, yo veo en la pantalla cómo va el avión así. Y el avión dice, en este momento estamos a la mitad de su puta madre, quién sabe dónde, güey. Y solo se ve en la pantalla puro mar. Así, pum, 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 pum. Estamos a la mitad de la putas nada. Si nos caemos, valeríamos súper verga. Estamos pasando por el Triángulo de las Bermudas. ¡No, hermano! ¡Qué miedo! En la soleada tarde del 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos Grumman TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos despegaron de la base naval de Fort Lauderdale en Florida para un vuelo rutinario de entrenamiento. A bordo iban 14 aviadores jóvenes bajo el mando de un instructor experimentado, el teniente Charles Carroll Taylor. La misión parecía simple: volar hacia el este sobre el Océano Atlántico, luego al norte, lanzar prácticas de bombardeo y finalmente volver a casa. El clima era bueno y nada parecía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Ale? Sin embargo, poco después de completar la primera parte de este trayecto, los pilotos empezaron a informar problemas. Taylor, líder de la escuadrilla, comunicó por radio que sus brújulas no funcionaban correctamente y que se habían desorientado. En 1945 no existía el GPS. Ya empieza la talasofobia, güey. Y los aviadores dependían completamente de la brújula y el cronómetro para navegar. Y para empeorar las cosas, Taylor aparentemente no llevaba reloj ese día. Así que, rodeados de cielo y mar uniformes, sin puntos de referencia, los pilotos estaban volando a ciegas sobre el vasto Atlántico. Los mensajes captados revelaban la creciente angustia del teniente Taylor y también de sus hombres, y a medida que el tiempo pasaba, el combustible también estaba disminuyendo peligrosamente. En un momento dado, Taylor anunció un plan desesperado. Cuando el primer avión tuviera menos de 10 galones de combustible, todos tenían que prepararse para aterrizar de emergencia. Se escucharon transmisiones confusas y los aviadores decían cosas como: todo luce extraño, incluso el océano se ve diferente. Amigos, ¿saben? Otra dimensión. Era como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado. La comunicación entonces se volvió intermitente y fragmentada, hasta que finalmente la estática se tragó las voces. No mames. El vuelo 19 ¿murieron todos? desapareció sin dejar rastro sobre el famoso Triángulo de las Bermudas. Ok. La pérdida de 5 aviones militares en tiempos de paz activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda y rescate. Esa misma noche, un hidroavión Martin PBM Mariner con 13 tripulantes despegó para buscar a los desaparecidos. Pero, trágicamente, poco después de iniciar esta búsqueda, este hidroavión también desapareció. ¡No seas mamón! Testigos ¿Qué? en un barco cercano reportaron haber visto una Güey, desaparecieron todos. 6. 6, cabrón. explosión en el aire y restos ardiendo que caían al mar, sugiriendo que el avión de rescate pudo haber explotado en pleno vuelo. Nunca se encontraron sobrevivientes ni de los 14 aviadores del vuelo 19 y tampoco de los 13 rescatistas del Mariner. La Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una investigación oficial. Inicialmente, el informe concluyó que el teniente Taylor había confundido unas islas pequeñas con los cayos de Florida, llevándolos por error mar adentro, lejos de la costa. Puta, qué Se miedo. cree que Taylor, desorientado y con instrumentos defectuosos, dirigió a su Oye, pero es que ¿qué haces? O sea, tipo, tú te estrellas en medio del mar. ¿Qué haces? Nada. Yo soy un ignorante del mar porque no sé tanto y tampoco quiero saber tanto, la verdad, no. Mientras más lejos esté del mar, mejor yo. Pero, güey, o sea, ¿a dónde nadas? ¿Qué vergas haces? O sea, si te estrellas en medio del mar, un pulpo te jala las patas, güey, te hunde. Una sirena te hipnotiza y te hunde. ¿Qué pasa? O sea, no entiendo. Una ballena te traga. No, yo me imagino todo lo peor. Un tiburón te culea. O sea, ¿qué haces? dron hacia el océano abierto hasta que el combustible se les Plan rápido para salvarte si caes en medio del océano. Tú caes, estrellas, sacas un popote y te bebes todo el mar, güey. Y ahí está. Así no te mueres. agotó.
los aviones habrían aterrizado forzosamente uno tras otro, hundiéndose en aguas profundas arrastrados por la corriente del Golfo. Sin embargo, la familia de Taylor protestó por ese dictamen que culpaba al piloto y la Armada modificó el informe final para declarar la causa como desconocida. En cuanto al hidroavión Mariner, se determinó que probablemente... Güey, es verdad. Si tú te estrellas en el mar, ¿de qué te mueres? De sed no, porque está rodeado de agua. Y de hambre tampoco, porque hay peces. había sufrido una explosión accidental en pleno vuelo, esto debido a vapores de combustible, pues estos aviones tenían fama de bombas voladoras por almacenar grandes cantidades de combustible. A pesar de estas explicaciones oficiales, muchas personas quedaron insatisfechas. Pues sí, Se yo habían también. enviado decenas de barcos y aviones para rastrear toda el área sin éxito, y en los años siguientes, investigadores y escritores alimentaron la intriga. Un artículo de 1964 acuñó por primera vez el término Triángulo de las Bermudas para referirse a la zona de la desaparición. Oye, no sabía eso, así que este es el contexto. En 1974, el escritor Charles Berlitz publicó un popular libro atribuyendo el caso a fuerzas misteriosas que estaban más allá de toda explicación convencional. Algunos culparon a supuestas anomalías magnéticas en el triángulo, portales a otra dimensión o incluso abducciones extraterrestres. Se llegó a especular que los pilotos habrían emergido en otra época u otro lugar. Por supuesto, ninguna de estas ideas tiene pruebas sólidas, pero ilustran muy bien cómo el vuelo 19 se convirtió en sinónimo de un misterio marino. La explicación más aceptada sigue siendo la más sencilla. Los aviones se perdieron por un conjunto fatal de errores humanos y fallas instrumentales, quedándose sin combustible y hundiéndose en el Atlántico. Las aguas donde desaparecieron pueden alcanzar miles de metros de profundidad Verga, y qué miedo. esconder así los restos para siempre. ¿Dónde queda la fosa de las Marianas? Esa madre también es mortal. O sea, he escuchado que es de las peores cosas que te... O sea, creo que es una fosa literalmente donde se puede ir lo más profundo. O algo así, no me acuerdo, pero dicen que es horrible. Pero, sin duda, el hecho de que 5 aviones y un hidroavión de rescate se desvanecieran el mismo día sin dejar un rastro palpable resulta cuanto menos extraño y perturbador. Hasta la fecha, el vuelo 19 permanece como un enigma sin resolver y tiene su lugar en la historia como el incidente que dio origen a la ominosa leyenda del Triángulo de las Bermudas. No me la sabía. Me pareció muy interesante y aterradora, güey. Mar del Diablo. O sea, que se chingara 6 barcos y todavía aún así fueran a buscar y buscar y buscar y nada. Es misterioso y muy raro. O Triángulo del Dragón. El Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Atravesamos ahora medio mundo hasta las costas de Japón, donde se encuentra otro triángulo Su madre. marino envuelto en misterio. Y otro triángulo. Hablamos del Mar del Diablo, esta región del Océano Pacífico, ubicada alrededor de la isla japonesa de Miyake, a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, ha sido comparada con el Triángulo de las Bermudas por las extrañas desapariciones de barcos y aviones atribuidas a sus aguas. Los pescadores locales lo llaman Mano Umi, Mar del Diablo en japonés, A la mierda. nombre que proviene de antiguas leyendas sobre criaturas o fuerzas malignas que acechan bajo sus olas. La fama siniestra del Triángulo del Dragón no es reciente. Hay historias que se remontan a cientos de años atrás. Mira, qué buena idea, no lo había visto. Nat, ¿y si vamos todos los Nataliers a investigar el Triángulo de las Bermudas? Pues podríamos intentar, ¿eh? Podríamos intentar. Se dice que en la antigüedad, los marineros japoneses evitaban esas aguas porque, según el folclore, dragones marinos emergían para hundir embarcaciones, de ahí su apodo. Algunos vinculan esta zona con los relatos históricos de los invasores mongoles de Kublai Khan, cuyo intento de conquistar Japón en el siglo XVIII fracasó cuando sus flotas fueron destruidas por tifones. A la mierda, qué Aunque locura. aquellos tifones fueron fenómenos naturales, en el imaginario popular quedó la idea de que fuerzas sobrenaturales protegían esas aguas. Entre 1900 Uy, qué pendejos, ¿te imaginas? Quieres ir a conquistar un país, pero no ves el clima.
y te mueres, güey, porque hay tormentas en esa fecha. No seas mamón. En 1954, al menos 9 embarcaciones desaparecieron o se hundieron misteriosamente en esta zona del Pacífico. Estas pérdidas llamaron la atención porque, según reportes de la época, los barcos mantenían comunicación por radio normal. No enfrentaban mal clima ni informaron fallos mecánicos y aún así, desaparecieron de repente. La situación se volvió tan preocupante que, según se cuenta, el propio gobierno japonés decidió tomar cartas en el asunto. Así, en 1952, habría financiado el envío de un barco de investigación con más de 30 científicos y expertos a bordo para estudiar el área y averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Esta expedición zarpó a bordo del navío Kaiyo Maru número 5, con la esperanza de obtener datos científicos sobre posibles anomalías geológicas o magnéticas en la zona. Lamentablemente, el destino de esta misión resultó igual de trágico. El Kaiyo Maru número 5 nunca regresó, perdiéndose en el mar con todos sus ocupantes. ¡A la Japón virga declaró también! entonces al Mar del Diablo como una zona de peligro, reforzando así la imagen de un lugar maldito para la navegación. Estos hechos fueron recopilados años después. Uy, es que da tanto miedo, porque ponte a pensar, o sea, de verdad, solo imagínate por un momento. El mundo es tan grande y mayoritariamente está formado de agua, ¿vale? Porcentualmente hablando, hay más agua que tierra. Bro, ¿y si sí realmente hay algo ahí extraño? Pero nadie va a ver porque si lo hacen se mueren. O sea, ¿qué hay? Por el escritor estadounidense Charles Berlitz, el mismo que popularizó el Triángulo de las Bermudas. En 1989, Berlitz publicó el libro The Dragon's Triangle. Las historias del escritor pintaban al Triángulo del Dragón como un lugar donde las leyes de la física parecían suspenderse. Barcos que se desvanecían en un instante. Eso lo había visto. No me acuerdo dónde, pero sí lo había visto. Lo de que desafiaba las leyes de la física y que no tenía lógica. Tripulaciones enteras tragadas por el mar sin dejar rastro. Incluso rumores de que el tiempo ahí se detenía o que extrañas nieblas luminosas aparecían de la nada. No obstante, investigaciones posteriores han arrojado dudas sobre esta narrativa tenebrosa. El investigador Larry Kuche revisó los datos y concluyó que muchas de las desapariciones reportadas no fueron tan extraordinarias ni ocurrieron exactamente dentro del triángulo. Por ejemplo, los supuestos buques militares que Berlitz mencionó resultaron ser en su mayoría barcos pesqueros, un tipo de embarcación que tristemente se pierde con frecuencia en los mares de Japón debido a tormentas y otros peligros normales. De hecho, centenares de barcos pesqueros se pierden anualmente en el Pacífico Occidental, por lo que las 9 desapariciones de principios de los años 50, aunque trágicas, no podrían ser estadísticamente anormales. Verga. En cuanto al Kaiyo Maru número 5 y sus científicos, la explicación oficial es que aquel barco fue destruido por la erupción de un volcán submarino llamado Neojinsho. Volcán submarino. ¿Dónde? Se me hace que había escuchado esto en alguna parte, pero la verdad desconozco cómo sea, güey. Me da miedo. ¿Alguien de acá sabe el tema? 4 de septiembre de 1952. El Kaiyo Maru estaba estudiando precisamente ese volcán, cuando este hizo una violenta erupción debajo del barco, partiéndolo en pedazos. Se hallaron después algunos restos del casco, confirmando la causa del desastre. El Pacífico en torno a Japón es geológicamente muy activo, con volcanes submarinos y terremotos capaces de generar olas traicioneras y otras amenazas naturales. ¡Hasta qué miedo! Con estas aclaraciones, el Mar del Diablo podría parecer menos misterioso de lo que se pensó. Muchos de sus incidentes pueden atribuirse a fenómenos naturales, como volcanes submarinos, tsunamis repentinos. Pero igual da un chingo de miedo. Imagínate estar abajo del agua y ver un volcán submarino. Güey, eso es aterrador. Tifones inesperados. O sea, da más miedo la realidad que la ficción. O poderosas corrientes oceánicas, capaces de desviar y volcar a los barcos. Sin embargo, el aura de misterio aún persiste. Las leyendas antiguas sobre dragones marinos, sumadas a las comparaciones con el Triángulo de las Bermudas, mantienen vivo el mito. Y día tras día surgen nuevas historias extrañas sobre sucesos inexplicables en esas aguas. Es por eso que este triángulo japonés continúa intrigando a quienes se aventuran a navegar por sus aguas inquietantes. Güey, hay que hacer un embarcadero de Nataliers en ese triángulo. ¿Sabes? Ahí te va algo, güey. Ahí te va algo bien, bien aterrador. Que esto sí
científicamente correcto. Buah, se me olvidó qué iba a decir. De todos los misterios marinos, quizás ninguno haya capturado tanta imaginación como la legendaria Atlántida, la mítica isla continente que habría desaparecido bajo el océano en un pasado remoto. A diferencia de los casos anteriores, este misterio no surge de un evento moderno donde había registros, sino de un relato antiguo, una mezcla de historia con mito que durante milenios ha impulsado búsquedas y un sinfín de teorías. He escuchado de la La historia de Atlántida. la Atlántida proviene del filósofo griego Platón, quien la describió detalladamente en 2 de sus diálogos, Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. ¿Sabes? Irónicamente sé más de la Antártida y de cosas así como, por ejemplo, Tartaria por TikTok, güey, que por meterme a buscar yo mismo la información o por leer libros. O sea, entiendo de que la información que te dan a veces en TikTok es falsísima, pero pues ahí la dejo, güey. En ellos, Platón presenta a la Atlántida como una gran isla ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico. Según el relato, la Atlántida era un imperio poderoso, más grande que Libia y Asia Menor juntas, todo esto en extensión. Hace 9000 años antes de la época de Solón, lo que situaría su existencia. Güey, la Antártida estaba cerca de América del Sur. Los colombianos y venezolanos podían viajar a la Antártida. Cerca del 9600 a.C., la Atlántida dominaba otras tierras, pero sucumbió en una guerra contra la antigua Atenas. En el clímax de esta historia, los dioses castigaron la arrogancia atlante. En un solo día y una noche terribles, la isla entera se hundió bajo el mar debido a un cataclismo devastador. Tras su desaparición, las aguas quedaron tan poco navegables, llenas de bancos de lodo, dice Platón, que las rutas marítimas hacia el océano exterior quedaron bloqueadas. Y así la Atlántida cayó en el olvido, recordada solo en antiguas crónicas egipcias que, según Platón, fueron transmitidas al legislador griego Solón y de él a Critias, el narrador del diálogo. Platón insistía en que se trataba de una historia real y describió con asombroso detalle la topografía de la isla, su capital con concéntricos anillos de tierra y canales, sus templos relucientes y sus ejércitos. Toda esta riqueza de información llevó a muchos lectores a creer que Atlántida tenía que haber sido real, y a lo largo de los siglos ha habido incontables especulaciones sobre cuál es su localización y también se ha hablado sobre si existe o no. Sin embargo, desde el principio también hubo quienes interpretaron la narración. Güey, me acuerdo que también decían algo similar de Atlantis. ¿O es lo mismo? No, ¿verdad? Atlantis es diferente, ¿no? Como una alegoría filosófica. En épocas más recientes, especialmente a finales del siglo XIX y durante el Romanticismo, la Atlántida volvió a capturar la atención popular. Investigadores aficionados. Ah, ¿es lo mismo? ¿Atlantis? ¿Y la Atlántida? ¡Oh! Chihuahuas. Y escritores comenzaron a identificar este lugar con todo tipo de sitios reales. Una teoría bastante aceptada entre algunos científicos es que la leyenda de la Atlántida podría haber sido inspirada por la catástrofe de la isla de Tera, en el mar Egeo. Tera albergó una próspera civilización ligada a la Creta minoica y hacia 1600 a.C. fue arrasada por una gigantesca erupción volcánica que hundió gran parte de la isla bajo el agua. Es fácil entonces ver los paralelos, una sociedad avanzada destruida casi de la noche a la mañana por un desastre marítimo. Verga. Aunque los tiempos no coinciden con lo dicho por Platón, es posible que la historia de aquella erupción, transmitida a través de mitos, llegara deformada hasta la época de Platón. No obstante, la investigación arqueológica seria no ha encontrado evidencias de una Atlántida histórica tal como Platón la describía. No han encontrado ninguna prueba porque no investigan el mar. Hay que seguir investigando el mar. Bueno, es que claro, tampoco se invierte mucho, güey. El problema es esto, el dinero también. Me da miedo de que si siguen investigando el mar encuentren algo. Algo que nadie quiere. Y nos obligue a irnos de este país, de este mundo.
Muchos historiadores consideran la Atlántida una invención literaria de Platón, utilizada para ilustrar sus ideas sobre sociedades ideales y corruptas, más que un lugar real. Por otro lado, la falta de pruebas tangibles nunca ha detenido a los entusiastas. Durante el siglo XX y XXI ha habido numerosos intentos por encontrar este lugar. Exploradores han rastreado el océano Atlántico en busca de ruinas sumergidas. Algunos han señalado estructuras bajo el mar cerca de las Islas Azores, otros las supuestas murallas encontradas en el fondo cerca de Bimini en la década de 1960. Las teorías alternativas abundan. Algunas pintan a Atlántida como una civilización extremadamente avanzada, quizá con tecnologías que superarían incluso a las actuales, obtenidas de fuentes misteriosas. Verga. O sea, aliens, güey. Mira, vamos a hacer una cosa. Hola. Oye, dime una cosa. Hipotéticamente hablando, si investigáramos el mar, es posible que, como todavía no se ha investigado el mar, es posible que se encuentre una criatura tan grande que sea capaz de destruir a la humanidad. ¿Tú crees que eso es posible? La típica pregunta de lo desconocido del océano. Pues mira, te cuento, en teoría el océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta, así que en el campo de lo hipotético, nunca digamos nunca. Pero la verdad es que no hay evidencia real de que exista una criatura tan enorme como para destruir a la humanidad entera. Es más una idea de ciencia ficción muy divertida, eso sí, pero la probabilidad es realmente bajita, así que puedes estar tranquilo. Pero entonces sí. O sea, sí es posible. Bueno, si nos ponemos filosóficos, técnicamente siempre se puede decir que algo es posible en el sentido más amplio, pero en la práctica no hay ninguna razón científica para pensar que una criatura así realmente exista. Es más como decir, bueno, nunca hemos explorado cada rincón del océano, así que quién sabe. Pero sí. O sea, solo dime si sí o no. Si es posible o no. Claro, te lo digo súper directo. En resumidas cuentas, no es realmente posible de forma realista. Aunque el océano sea misterioso, la ciencia no respalda la idea de que haya una criatura así capaz de destruir la humanidad. Así que, en una palabra, no. Pero dices que no han investigado. Si no han investigado, ¿por qué no? Ajá, entiendo lo que dices. Es como esa curiosidad de, bueno, si no lo hemos visto todo, ¿cómo aseguramos que no hay algo así? Pero el punto es que, aunque no se haya explorado cada rincón del océano, la probabilidad de que exista algo así de gigantesco y catastrófico es prácticamente nula según todo lo que sabemos. Pero dices no prácticamente, pero no aseguras que no. Ok, te entiendo. Es como que quieres la certeza total, así que te lo digo con toda claridad. En la práctica no hay ninguna razón para pensar que algo así exista, y la ciencia básicamente nos dice que no hay una criatura marina que vaya a destruir a la humanidad. Así que en términos simples, no te preocupes, no hay monstruos marinos apocalípticos. Es una pendeja. Si no han investigado todo el océano, ¿por qué dices que no? No des informes. Así se crean los chismes, güey. Quienes hablan de cristales de energía, máquinas voladoras antiguas e incluso la influencia de seres de otro mundo en los Atlantes, presentando a este lugar casi como una sucursal de una civilización alienígena muy antigua. En el terreno de la ciencia, la idea más razonable es que Platón utilizó elementos de catástrofes reales para dar verosimilitud a su relato, pero la Atlántida en sí sería un lugar ficticio. Aún así, es notable cómo su historia resuena. Prácticamente cada año surge alguna noticia de que por fin encontraron la Atlántida, pero hasta ahora este lugar sigue sin ser descubierto y sigue siendo uno de los grandes misterios del mar. Y seguirá así porque nadie investiga el mar, nadie dé por certeza nada, güey. Disfrutando este tipo de contenido, les recordamos que ya pueden escuchar Catastrófico, nuestro nuevo podcast exclusivo de Podimo. Ahí hablamos de las tragedias más impactantes de la historia como nunca antes, y además lo hacemos sin censura. Estrenamos un episodio nuevo cada lunes y pueden unirse fácilmente desde el enlace. Pasamos de una ciudad perdida a una isla fantasma que durante siglos apareció en mapas reales, pero que nadie puede encontrar: la enigmática High Brasil. Este es el nombre de una supuesta isla situada en el Atlántico Norte, al oeste de las costas de Irlanda, que fue mencionada en leyendas celtas y dibujada por cartógrafos durante la Edad Media y moderna.
aunque actualmente ya no aparece en ningún mapa. La primera aparición registrada de esta isla en un mapa data de 1325, en cartas náuticas, donde se lo ubicaba en el Atlántico, y era nombrada como Brasil, Oh. Brasile y Ou Brasil. Durante los siglos siguientes, la isla siguió figurando en mapas europeos, por ejemplo, en el famoso Atlas catalán de 1375 y en mapas del renombrado cartógrafo Gerardus Mercator del siglo XVI. Usualmente se le representaba como una pequeña isla redonda, a veces partida en dos, situada aproximadamente a 320 kilómetros al oeste de Irlanda. Ok. Las leyendas irlandesas sobre High Brasil abundan. Se decía que la isla casi siempre estaba oculta por una niebla espesa, invisible para los navegantes, excepto en contadas ocasiones. Una vez cada 7 años, según el mito, la niebla se disipaba y la paradisíaca isla se dejaba ver brevemente en el horizonte, pero aún en esos momentos resultaba imposible alcanzarla. Si algún barco se aproximaba, volvía a ser envuelta por las brumas y desaparecía como un espejismo. High Brasil era descrita como una tierra fértil y utópica. Algunos la llamaban la isla de la eterna juventud o la ¿The isla de fuck? la bienaventuranza. Ok, hermano. Se subieron un poco, ¿no? Se les fue. Reinaba la abundancia y sus habitantes gozaban de una increíble longevidad. Los cuentos locales de ahí vivían sacerdotes o monjas sabios con conocimientos ancestrales, custodiando secretos milenarios alejados del mundo. También circulaban relatos un poco más Güey. Muchas gracias. En Japón viven 110 años. Y en América Latina, si no te matan antes de los 17. Pero en Latinoamérica, pues ¿qué? ¿70 años, güey? pintorescos. Uno de ellos afirmaba que la isla estaba habitada por conejos gigantes y oscuros, y también por un mago solitario que residía en un castillo de piedra. A la Estas mierda. últimas descripciones provienen de supuestos testigos God que lore, juraron haber estado en la isla. Hacia finales del siglo XV, al mismo tiempo que Cristóbal Colón buscaba tierras occidentales, marineros de la ciudad inglesa de Bristol realizaron varios Oh. viajes en busca de esta isla. Se tienen registros de expediciones en 1480 y 1481 que zarparon a la izquierda de Bristol, es decir, hacia el Atlántico Oeste, con la esperanza de encontrar esta tierra legendaria. De hecho, documentos de 1498 indican que durante 7 años, los navegantes de Bristol habrían estado buscándola sin éxito. Bristol. No Bristol. Lo sé porque vi Skins y ahí pasaba todo en Bristol. El testimonio más famoso data de 1674. Aquel año, el capitán escocés John Nisbet afirmó que durante un viaje de Francia a Irlanda, divisó High Brasil y desembarcó en ella. Según su relato, pasó un día explorando la isla y se encontró en efecto con una tierra idílica. Habría conocido a un anciano sabio que le entregó monedas de oro y plata. Nisbet describió la isla como habitada por grandes conejos negros y por un solo hombre que vivía en un castillo, ¿Qué? lo cual coincidía con las leyendas. ¡Oh! Poco después, otro capitán llamado Alexander Johnson Güey, ¿y si fue real esto? ¿Te imaginas? Hermano, es aterrador. O sea, de verdad, yo sé que hablo mamada y media, pero ponte ahí, o sea, ponte a pensar. ¿Y qué si esto sí fue real? también aseguró haber llegado a High Brasil y corroboró la presencia de los misteriosos conejos gigantes y de un hechicero. Estas historias se divulgaron en la época, alimentando la creencia de que la isla no era solo un mito, sino un lugar real, aunque difícil de encontrar. Verga. A pesar de estas afirmaciones, la comunidad cartográfica fue perdiendo la fe en la existencia de la isla conforme avanzaba el tiempo. A medida que los mapas se volvieron más precisos en el siglo XVIII, High Brasil fue desapareciendo de ellos. El último mapa conocido que la incluye data de 1865, donde aparece marcada como Brasil Rock. Para entonces, muchos la consideraban ya simplemente una leyenda. Sin embargo, hubo un último avistamiento registrado en 1872, cuando supuestamente algunos marinos aseguraron haberla visto en el horizonte antes de que se desvaneciera nuevamente. Una teoría sugiere que High Brasil podría haber sido un banco submarino que en el pasado remoto ¿Un banco? estuvo sobre el nivel del mar. De hecho, en 1862 se descubrió un banco de arena en el Atlántico a unos entiendo. 200 kilómetros al oeste de Irlanda, que se encuentra a solo 200 metros de profundidad bajo la superficie.
Pues sí, es verdad, puede ser muy posible eso. O sea, recordemos también que el mar incrementa con algunas cosas. Por ejemplo, el derretimiento de los polos. Vete a la verga, güey. O sea, por el derretimiento de los polos, el nivel del mar incrementa, güey. O sea, va a valer verga Guatemala. Y otros países también, pero Guatemala. Después, en 1870, un científico sugirió ante la Sociedad Geológica de Irlanda que este banco de arena podría ser... No, eso sí es en serio, no se burlen, güey. Oye, ¿verdad de que el nivel del mar eventualmente va a subir tanto que va a desaparecer países como Guatemala? Pues la verdad es que sí hay proyecciones que indican que con el cambio climático el nivel del mar va a subir en las próximas décadas. En algunos lugares costeros, especialmente islas o zonas muy bajas, eso sí puede significar un riesgo serio. En el caso de Guatemala, que tiene costa, no es de los países más amenazados de desaparecer, pero sí hay zonas bajas que podrían verse afectadas a largo plazo. Ok, y de Latinoamérica, ¿cuál es el país que más está dispuesto, o sea, que más puede valer verga con esto? Diría que probablemente es un país como las Bahamas, que aunque no es latinoamericano en el sentido No, continental, latinoamericano. entendido, solo Latinoamérica. En ese caso, probablemente sea un país como Honduras, que tiene zonas costeras muy bajas y vulnerables. Así que, en resumen, Honduras sería de los más en riesgo en Latinoamérica. Ok, pero ahora un país importante. O sea, pues Perú, Colombia, ¿cuál de esos? Claro, entiendo. Bueno, entre esos países más grandes e importantes podríamos hablar de un país como Perú, que tiene bastante costa. Si bien no va a desaparecer así de un día para otro. Va a desaparecer. Perú va a desaparecer, güey. Y todavía no he ido. La raíz de la leyenda de Jai Brasil, que quizás hace miles de años, cuando el nivel del mar era más bajo, esta zona era visible, pero después de la última glaciación, quedó sumergida. Otra explicación posible para los avistamientos de esta isla es que en ciertas condiciones atmosféricas se pueden tener espejismos conocidos como Fata Morgana, que pueden hacer aparecer objetos o tierras en el horizonte que en realidad están más allá de la curvatura de la Tierra. Los navegantes que reportaron haber visto Jai Brasil quizás vieron refracciones de la luz que eran proyectadas desde islas distantes en forma de tierra, sumando esto a la predisposición de creer en la existencia de la isla. Pudieron haber interpretado un espejismo como la legendaria Isla Fantasma. Sí, de hecho aquí alguien en el chat me puso algo, mira. Me puso, Nat, la cosa es de que esa isla nunca existió de verdad. Fue un mito y probablemente un error cartográfico copiado una y otra vez, ya que las expediciones nunca lograron encontrarla consistentemente. Eso puede ser verdad, pero ¿a poco no suena más chingón pensar que un alien se la abdujo? Por supuesto, las teorías sobrenaturales también existen, y hay quienes creen que Jai Brasil es un lugar real y que está encantado, o que se mueve, o existe en un plano paralelo al mismo tiempo. Hoy en Puede día ser. esta isla sigue siendo un enigma histórico. No hay restos físicos que corroboren su existencia, pero su presencia constante en los mapas durante más de 500 años indica que para muchas personas era algo más que un mito. Por ahora, la niebla parece seguir en... Este güey. ¿Y por qué Jai Brasil y no Jai México? ¿Ah? ¿Y por qué Jai? ¿Y por qué no Goodbye? ¿Mm? Explícate. isla, sin dejar claro si alguna vez existió, o si solo es un espejismo colectivo que duró varios siglos. Objetos submarinos no identificados. Verga. Cuando hablamos de fenómenos inexplicables en el mar, no solo nos referimos a islas interdimensionales o a barcos perdidos. También existen otro tipo de misterios que involucran luces extrañas y objetos inexplicables. Nos adentramos ahora en el territorio de los llamados OSNIs, es decir, objetos submarinos no identificados. Amigo, ya tenía mucho con los ovnis. Yo no sabía que existían los ovnis. También conocidos en inglés como USOs. En esencia, son el equivalente marino de los ovnis, cosas vistas en el agua no que mames. no han podido ser identificadas y que a bueno. menudo se asocian con lo desconocido o potencialmente extraterrestre. Ok. Existen registros de fenómenos extraños bajo las aguas desde mucho antes que el fenómeno ovni cobrara fuerza a mediados del siglo pasado.
Marineros antiguos ya hablaban de luces fantasmales en el mar, y no faltan crónicas de barcos que vieron resplandores verdes o blancos moviéndose bajo la superficie en noches oscuras. Por ejemplo, en 1879, en el Golfo Pérsico, la tripulación del buque británico Vulture, al mando del comandante E. Pringle, observó durante la noche unas enormes ondas luminosas que estaban en el agua y que se movían a gran velocidad, formando lo que describieron como una rueda gigantesca de luz que estaba girando bajo la superficie. ¿Qué coño? En febrero de 1960, la Armada Argentina vivió un incidente inquietante en el Golfo Nuevo, cerca de la costa patagónica. Detectaron lo que pensaron que eran 2 submarinos sumergidos y durante 2 semanas los persiguieron insistentemente, pues maniobraban de forma extraña. A cada intento de localizarlos, estos submarinos mostraban capacidades increíbles. Se desplazaban con rapidez, cambiaban de rumbo con agilidad y parecían sumergirse a profundidades que eran mayores que cualquier otro submarino conocido antes pudiera soportar. A la mierda, ¿y si no eran submarinos? ¿Y si era literalmente cualquier otra cosa? ¿Algún animal? ¿Alguna bestia? En un inicio sospechaban que podrían ser submarinos soviéticos operando encubiertos, pues estábamos en plena Guerra Fría, pero las prestaciones observadas superaban lo humanamente posible para la ingeniería de esa época. Incluso 8 meses antes, la Armada Argentina había tenido otro encuentro, donde buzos describieron un objeto bajo el agua que tenía forma de pez plateado y un gran tamaño, además con una especie de aleta vertical que también se había escapado. Mierda. Al final, nada se capturó y oficialmente no se identificó la causa. En 1963, en el Atlántico Norte, durante unas maniobras militares, el portaaviones estadounidense USS Wasp Muchísimas gracias. Muchas gracias. y otros 12 buques de guerra detectaron en sus sonares la presencia de una nave bajo el agua moviéndose a una velocidad completamente asombrosa. Según los reportes de ese incidente, el objeto submarino estaba viajando más o menos a unos 150 ¡A la nudos, mierda! es decir, casi 280 kilómetros por hora bajo el agua. Amigos, imposible. Yo me subí a la montaña rusa de Superman en Six Flags. Va a 130 kilómetros por hora. ¡130! ¡Es un montón! Imagínate 280 pero bajo el agua. Una velocidad impensable Wow. incluso hoy para un sumergible. Y lo más increíble de todo, había descendido hasta unos 8,000 metros de profundidad sin aparentemente sufrir daños. Para poner esto en perspectiva, ningún submarino militar puede operar ni remotamente a tal profundidad. No Pues jodas. por ejemplo, la fosa de las Marianas Uy. tiene 11,000 metros y los mejores submarinos no pasan Hermano, qué... Es horrible. Ghost Shark. ¿Qué es esto de Ghost Shark? metros operativos. El objeto estuvo realizando maniobras cerca de la flota Fuck. por un largo tiempo y después desapareció. Este suceso dejó perplejos a los marinos. Nunca se encontró una explicación, ni restos, ni confirmación de algún vehículo experimental. Muchos citan esto como evidencia de tecnología no humana que estaba bajo el agua. En 1967, en Nueva Escocia, varios testigos, incluidos pilotos y oficiales, observaron luces anaranjadas brillantes en el cielo que después descendieron y parecieron sumergirse justo frente a la costa. Se oyó un gran impacto y cuando las autoridades canadienses hicieron rastreos en el agua, encontraron una extraña espuma amarillenta que estaba flotando, pero de la nave no había ningún rastro. A la Durante mierda. días, buzos de la Marina buscaron supuestos restos de un avión estrellado, esto sin éxito. Hasta hoy, se especula que fue un ovni que cayó al mar, convirtiéndose así en un OSNI al escapar bajo el agua. Puta. En 1969, Igual que perro miedo. costa de Murcia, España, la tripulación de un pesquero español capitaneado por Francisco Simó vivió momentos de terror una noche cuando algo, bajo el agua, enganchó sus redes y comenzó a arrastrar el barco mar adentro con una fuerza descomunal. Hostia. Los marineros apenas pudieron cortar las redes a tiempo y así evitaron el hundimiento.
Dieron entonces aviso a las autoridades y la Armada Española envió buques al rescate, pero el misterioso ser u objeto ya había desaparecido en las profundidades. Igual, Se loco. barajó la posibilidad de que fuese un submarino extranjero, pero nuevamente la potencia exhibida y la invisibilidad del objeto que nunca emergió lo convirtieron en un caso OVNI en toda regla. Qué miedo, En hermano. 1965, Es que de verdad no lo entienden, güey. El miedo que debe dar a esa madre es horrible. Chile Antártico, personal de bases chilenas, argentinas y británicas vieron juntos una rueda luminosa que estaba moviéndose bajo el mar helado. Ese mismo año en Australia se divisó un objeto cilíndrico emergiendo brevemente frente a la costa de Queensland. En Dinamarca, en 1967, 2 jóvenes vieron caer algo al mar y después se recuperó un residuo extraño en la playa, una especie de lodo metálico. Si bien es cierto que muchos de estos avistamientos podrían ser explicados con fenómenos de bioluminiscencia, otros son simplemente inexplicables. Aunque existen muchos más casos y testimonios de avistamientos, cabe mencionar que oficialmente nunca se ha creado una investigación tan extensa sobre OVNIs como la hubo sobre OVNIs. Les Por dije, ejemplo, el es que les dije, o sea, buscan más en el espacio que en el mar. Libro Azul en Estados Unidos se enfocó en fenómenos aéreos, pero no marítimos. Las fuerzas navales tienden a manejar estos incidentes en silencio, archivándolos si no afectan la seguridad inmediata. Así que el tema OVNI ha quedado un tanto olvidado. No mames, qué puto miedo. Es que toda la vida marina es... Amigo, mira a un pulpo. Mira a un maldito pulpo. No hay forma en la que tú me digas que un pulpo es de la tierra, güey. No, o sea, es del agua, pues. Me refiero a que es de este planeta, esa madre. El puto pulpo se ve más alienígena que cualquier otra cosa. ¿Sí sabías de que si el humano se llegara a extinguir, la segunda especie más poderosa serían los pulpos, no los monos? Incluso por aquellos que se dedican a investigar fenómenos extraños. El abismo de Challenger y sus habitantes. El abismo de Challenger en la fosa de las Marianas es el punto más profundo conocido de los océanos de la Tierra, donde el mar alcanza unos 11 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Para imaginarlo, pensemos que si colocáramos el monte Everest en el fondo de la fosa de las Marianas, su cima aún estaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. No. El abismo de Challenger debe su nombre. Oye, imagínate, güey, imagínate. Es como un juego de Roblox, pero no lo es. Tú estás en el pico del Monte Everest. Y de repente el Monte Everest se da la vuelta. Empieza a darse así la vuelta. Y se sumerge en el agua. Pero tú estás en el pico, ahí atascado. Imagina todos los metros que bajarías en el agua. No, está horrible, güey. Todo con lo que te toparías y con lo que te irías chocando. HMS Challenger, que en 1875 realizó las primeras mediciones de profundidad de esta fosa durante una expedición científica pionera. Desde entonces se supo que este lugar, cerca de las Islas Marianas en el Pacífico Occidental, Oh, qué horrible. era el abismo oceánico por excelencia. Pago Robux para revivir. Dije hipotéticamente, Tilín, no es que sea un juego de Roblox ese. Las condiciones en el fondo son inimaginables. Hay oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación y una presión de aproximadamente 1.100 atmósferas. Esto equivale a soportar el peso de 1.100 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Sí aguanto. Durante décadas, los Aguanto. científicos incluso dudaban que pudiera existir vida multicelular a tal profundidad. Se pensaba que quizás solo microorganismos extremófilos aguantarían vivir ahí. La primera sorpresa vino en 1960, cuando el batiscafo Trieste, tripulado por Jacques Piccard y por Don Walsh, logró una hazaña histórica de descender al abismo del Challenger. Al tocar el fondo fangoso a unos 10.916 metros, No jodas. sus ocupantes miraron por la ventanilla y reportaron haber visto lo que parecía un pez plano, parecido a un lenguado, moviéndose lentamente, y también un par de crustáceos. Aquel reporte causó revuelo. Con el tiempo, algunos científicos cuestionaron esta observación, ya que era posible que los exploradores se confundieran y creyeran ver un pez, cuando en realidad
Podría ser alguna otra cosa. Ay, qué miedo. Aún así, el sumergible demostró por primera vez que había formas de vida incluso en la fosa, pues se encontraron restos de pequeños camarones o anfípodos en la muestra de sedimentos que recolectaron. Pasaron muchas décadas hasta que el abismo del Challenger fue visitado de nuevo. En el año 2012, el cineasta y explorador James Cameron descendió en solitario en un sumergible especialmente diseñado. Ahí confirmó que el fondo es un desierto frío y silencioso, con un paisaje de sedimentos grises finos. Verga. Cameron no vio peces, pero sus cámaras registraron organismos diminutos. Pero el hallazgo quizás más comentado de esta inmersión, sin embargo, no fue una criatura misteriosa, sino algo tristemente mundano. Un envoltorio de plástico que yacía en el sedimento. Evidencia de que la huella humana había llegado al punto más recóndito del océano. En años más recientes, exploradores como No, pero que baje más, no bajó lo suficiente. Que baje más, güey, ocupa dinero. Podemos darle, güey. Si ocupa fondos, podemos darle. Víctor Vescovo, en 2019, confirmaron que incluso en el ¿Y si no es nuestro? ¿Y si es una bolsa de papas de las sirenas? abismo del Challenger existe vida adaptada a condiciones extremas. Se hallaron microbios quimiosintéticos que sobreviven sin luz, alimentándose de compuestos químicos en el fondo. También se encontraron genofióforos, enormes amebas unicelulares de hasta 10 centímetros. Entre los habitantes más sorprendentes está el pez caracol de las Marianas, un pequeño pez gelatinoso y transparente, registrado a unos 8.000 metros de profundidad. A la mierda. Considerado como el pez que vive a mayor profundidad, pues más allá de esa marca, la vida conocida se reduce a invertebrados como camarones, gusanos, anémonas y microbios. Y quién sabe qué más. Es que hasta que no bajemos, no digamos nada. Aún así, cada expedición sigue descubriendo cosas nuevas. En 2016 se captó un misterioso sonido apodado biotwang, posiblemente de una ballena no identificada o algún pez abisal. Menos de 20 personas han podido descender físicamente a este abismo. Menos de 20 personas. 19. Loco, o sea... Y la mayor parte de la fosa permanece sin explorar. Los pocos seres que conocemos que habitan este sitio son muy pequeños, pero increíblemente resistentes. El abismo de Challenger sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad, y no por razones paranormales, sino por lo poco que sabemos actualmente sobre el verdadero fondo del mar. De hecho. Los sonidos Tren y Julia. La mierda. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó una red Güey, ese Pedro, loco. ¿En serio, güey? ¿Qué onda? ¿Alguien de aquí juega el Honor of Kings? Para hacer el evento de intercambio de cartas. Güey. Pues no sé si alguien juega Honor of Kings. Que lo ayude. de hidrófonos submarinos ultrasensibles llamados SOSUS, destinados a detectar submarinos soviéticos a través de sus ruidos en el océano. Pero a partir de los años 90, con la Guerra Fría acabada, esta red comenzó a ser utilizada con fines científicos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para monitorizar sonidos naturales del océano, volcanes submarinos, movimientos de hielo, cantos de ballenas, entre otras cosas. Fue así que descubrieron una serie de sonidos no identificados de un gran alcance. Sí. El más famoso es el llamado El de Bloop. que resultó ser probablemente el sonido de un enorme iceberg resquebrajándose, según análisis posteriores. Pero hay otros que han permanecido más enigmáticos por un tiempo. Train o Tren se grabó el 5 de marzo de 1997. Esto no había escuchado el de Bloop. Se debe a que, al acelerar la grabación, el sonido recuerda al ruido rítmico de un tren sobre rieles. Fue detectado por el SOSUS en el Pacífico Ecuatorial Sur y los técnicos del NOAA lo localizaron cerca del mar de Ross en Güey, imagínense. Están abajo en el mar, pero así nadando. Y de repente, una ballena les pasa nadando al lado. Y ustedes son así, güey. Y la ballena es enorme. Y de repente la ballena les pasa así nadando, así. Oh, qué horrible. próximo al Cabo Adare.
Básicamente es un zumbido continuo y poderoso cuya frecuencia va cambiando ligeramente, asemejándose a ese sonido distante de un tren en la noche, solo que bajo el agua. Train duró varios minutos y fue lo bastante intenso como para ser captado por múltiples hidrófonos a miles de kilómetros de distancia. Vean esto. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, ¡Ay, hijo de puta! £50 per person. Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Qué horrible. Nada, qué horrible, hermano. No, está horrible. En aquel momento no se supo qué lo causó y no había registrado algo idéntico antes. Julia, por su parte, se registró el 1 de marzo de 1999. Ese nombre se dice que se le dio porque algunos ingenieros comentaron que sonaba como una voz femenina ahogada que Hola, pronunciara Julia, What? lo que aumenta lo espeluznante de este asunto. Fue un sonido de unos 15 segundos de duración, de tono ascendente, y luego Oigan, alto. Stop. Oigan, un toque. Esperen un momento. ¿Vale? Momento. La verga, qué difícil. Ya, perdón, chicos. descendente. Lo más notable es que NOAA informó que la fuente del sonido parecía provenir de alguna criatura colosal por el parecido con este ruido y un rugido, al menos esto según sus palabras. Julia fue lo suficientemente potente para ser detectada en todo el sistema de hidrófonos del Pacífico, lo que significa que tuvo que ser un evento acústico realmente grande. A ver, ponlo. Mediante triangulación aproximada, situaron el origen del sonido entre el estrecho de Bransfield y el Cabo Adare, es decir, en aguas cercanas a la Antártida, al margen del Mar de Ross, más o menos en la misma región general que Train. Al reproducir Julia a mayor velocidad, se podía escuchar un bramido extraño, gutural, que llevó a algunas mentes creativas a imaginar que podría ser el llanto de una criatura marina gigantesca y desconocida. De ahí surgió la leyenda de la supuesta bestia Julia, un monstruo que habría emitido ese sonido y que se ocultaría en las profundidades. Y así durante algunos años, Tren y Julia y otros sonidos más fueron debatidos intensamente. De hecho, fue la falta de datos inmediatos la que avivó la especulación. En internet circulaban incluso historias falsas. Por ejemplo, se llegó a decir que satélites de la NASA habían fotografiado una enorme sombra bajo el agua, coincidiendo con el sonido Julia. Eso siempre lo insinuando dicen, güey, así sí. una criatura del tamaño de una ciudad. Con el paso del tiempo, los científicos han ido inclinándose por explicaciones más naturales. NOAA posteriormente declaró que el sonido Train tiene las características de señales producidas por hielos antárticos que se están moviendo. Es probable entonces que se trate del ruido de un gran iceberg arrastrándose sobre el fondo rocoso marino, generando un chirrido prolongado parecido al de un tren. Y en cuanto a Julia, los expertos de NOAA llegaron a la conclusión de que lo más probable es que su origen fuera también un enorme iceberg que se fracturó o encalló cerca de la Antártida. En esencia, un bloque de hielo del tamaño de un rascacielos. Los icebergs están cayendo, güey, y se va a inundar todo el planeta. Cielos, partiéndose o raspando el lecho marino, puede liberar una energía sonora tan tremenda que se propaga a través del agua hacia enormes distancias. Sin embargo, hay quienes todavía sienten que falta una certeza absoluta. Los hidrófonos siguen detectando sonidos extraños muy de vez en cuando. Por ejemplo, existe uno apodado Upsweep, que cada primavera y otoño emite series de tonos ascendentes desde una región volcánica del Pacífico, esto todavía sin una explicación definitiva.
Además, en el caso de Julia, el detalle de que sonaba como un ser vivo dejó inquietos a varios investigadores. Claro está, la pareidolia auditiva puede jugarnos bromas. Igual que vemos caras en las nubes, podemos oír voces en ruidos naturales. Verga. Pero algunos entusiastas de los misterios señalan que no conocemos todas las especies marinas, que tal vez Julia podría haber sido, hipotéticamente, el canto de una gigantesca especie de ballena todavía no descubierta. En un océano tan vasto, todavía podrían existir criaturas inusuales en zonas todavía inexploradas. Y aunque la explicación más lógica apunta al hielo y a la geología, esos extraños sonidos captados en el fondo del mar siguen fascinando al mundo, ya sean sonidos naturales de iceberg colosales o las voces desconocidas de seres que nos siguen llamando desde las profundidades. Vete a la verga, güey. Nat, cerca de mi casa hay un restaurante marino que se llama Tía Julia. ¿No será eso?